Imagínate que el chofer de tu jefe agarra mal una calle y por ese error mueren 20 millones de personas. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial. Y hoy te voy a contar cómo un giro equivocado destruyó 4 imperios y cambió el mundo para siempre. Europa en 1914 era básicamente un grupo de amigos que se odian, pero se necesitan. Por un lado estaba la Triple Alianza, Alemania en el centro, Austria, Hungría e Italia. Por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido. El pacto era simple. Si atacas a mi amigo, me atacas a mí también. Suena razonable, ¿no? El problema es que en vez de evitar guerras, esa lógica garantizó que cualquier pelea pequeña se convirtiera en una masacre global. Y para ponerle más leña al fuego, Alemania y Reino Unido estaban en una carrera armamentista brutal. En 1906, los británicos lanzaron el HMS Dreadnought, un barco de guerra tan avanzado que dejó obsoleta a toda la flota mundial de un día para otro. Alemania respondió, construyendo los suyos. Entre 1906 y 1914, Reino Unido construyó 29 de esos monstruos. Alemania, 17. Nadie quería parar. Dato curioso, algunos historiadores argumentan que, si Alemania hubiera ganado esa carrera naval, quizás la guerra nunca hubiera empezado. El miedo mutuo era lo único que mantenía la paz. Y entonces llegó el 28 de junio de 1914. El archiduque Franz Ferdinand, heredero al trono de Austria-Hungría, estaba de visita en Sarajevo con su esposa Sofía. 6 asesinos lo esperaban en la ruta de su caravana, todos conectados a una sociedad secreta serbia llamada la Mano Negra. El primero lanzó una granada que rebotó en el carro y explotó más atrás. 20 heridos, pero Franz Ferdinand salió ileso. Misión fallida. Pero entonces el archiduque quiso visitar a los heridos en el hospital. Su chofer agarró mal una calle, frenó el carro y se detuvo exactamente frente a un chico de 19 años llamado Gavrilo Princip, que seguía armado y con ganas de terminar el trabajo. 2 disparos. En menos de una hora, el archiduque y su esposa estaban muertos. Personalmente, esto me parece uno de los momentos más escalofriantes de la historia. No fue un plan maestro, fue un chofer que dobló mal. Y ahí comenzó la cadena. Austria-Hungría le mandó a Serbia una lista de 10 exigencias, diseñadas para ser imposibles de cumplir. Serbia aceptó 9. Austria declaró guerra de todas formas. Rusia empezó a movilizar su ejército para defender a Serbia. Entonces, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Luego, Alemania le declaró la guerra a Francia, porque Francia era aliada de Rusia. Después, Alemania invadió Bélgica para llegar a Francia más rápido. Y Reino Unido le declaró la guerra a Alemania porque tenía un tratado para proteger a Bélgica. El representante alemán le dijo al embajador británico, textualmente, que ese tratado era solo un papel. En 6 días, casi toda Europa estaba en guerra y todos pensaban que iba a terminar para Navidad. Oye, si no conocías nada de esto o lo estás viendo desde otro ángulo, ya sabes que en el porqué del mundo siempre vamos más allá del libro de historia del colegio. Dale, quédate que lo que sigue se pone brutal. El plan alemán era arrasador. Se llamaba el Plan Schlieffen, cruzar Bélgica, rodear por arriba y aplastarse París en 6 semanas, limpio y rápido. No funcionó. Bélgica resistió casi 2 semanas solo en la ciudad Fortaleza de Lieja. Los alemanes respondieron con cañones de 420 milímetros apodados Big Bertha y destruyeron todo a su paso. Mataron a unos 6.000 civiles belgas, quemaron la biblioteca universitaria de Leuven con 300.000 manuscritos medievales adentro y provocaron que 1,5 millones de belgas tuvieran que huir de sus casas. Para septiembre, los alemanes estaban a 30 millas de París. El gobierno francés escapó a Burdeos. Parecía el fin, pero el general francés Joffre detectó un hueco entre 2 ejércitos alemanes, y ahí vino algo que suena de película. 600 taxis de París transportaron soldados al frente de batalla de emergencia. La batalla del Marne frenó el avance alemán, y el gran plan murió ahí. Lo que siguió fue aún peor. Los 2 bandos comenzaron a cavar. Para Navidad de 1914, había una línea de trincheras de 760 kilómetros desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Y esa línea apenas se movió en 3 años. En esas trincheras, los soldados vivían entre barro, ratas y cadáveres. Había piojos en casi cada hombre del frente. Una enfermedad llamada pie de trinchera les pudría los pies de tanto estar parados en el agua.
Y en abril de 1915, Alemania introdujo algo nuevo, gas venenoso. En la segunda batalla de Ypres soltaron 168 toneladas de cloro. Los soldados se ahogaban, se quedaban ciegos y morían ahogados en sus propios pulmones. Si creías que ya había tocado fondo, espera. En Verdun, Alemania intentó algo cruel con intención, no ganar terreno, sino desangrar a Francia. La batalla duró 303 días y dejó 750,000 bajas. Francia rotó el 75% de todo su ejército por una sola batalla. No es un error de tipeo, el 75%. Mientras tanto, los británicos lanzaron su ofensiva en el Somme. Dispararon 1,5 millones de proyectiles durante una semana entera sobre las líneas alemanas. La mayoría falló. Cuando los soldados saltaron las trincheras y avanzaron caminando, los recibieron con ametralladoras. Solo el primer día, el 1 de julio de 1916, 57,000 bajas británicas, 19,000 muertos. El día más sangriento en la historia militar del Reino Unido. La batalla duró 5 meses, costó más de 1 millón de bajas, y el frente avanzó apenas 10 kilómetros. Aunque de ahí salió algo interesante, los británicos presentaron un arma nueva, unos vehículos blindados enormes capaces de cruzar trincheras y aplastar alambres de púas. Los llamaron tanques, supuestamente como excusa para ocultar su construcción real. El nombre se quedó para siempre. 3 cosas pasaron en 1917 que remodelaron el mundo entero. Primero, Rusia colapsó. Hambre, ejército desmoralizado, revolución. En marzo cayó el zar. Unos meses después, un señor llamado Lenin tomó el poder y sacó a Rusia de la guerra. El costo fue brutal. Rusia entregó 1/3 de su población, 1/3 de sus tierras agrícolas y el 90% de sus minas de carbón. Pero el problema para los aliados era que 1 millón de soldados alemanes quedaron libres para moverse al frente occidental. Segundo, Alemania hizo algo increíblemente torpe. Le mandó un telegrama secreto a México ofreciéndole Texas, Nuevo México y Arizona a cambio de que invadiera Estados Unidos si este entraba a la guerra. Esperen. Alemania le pidió a México que invadiera Estados Unidos. En serio, los espías británicos interceptaron el telegrama. Los periódicos americanos lo publicaron. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Tercero, el ejército francés casi se rompe por dentro. Después de un ataque desastroso que mató a 130,000 hombres en días, soldados de casi la mitad de todas las divisiones francesas se negaron a atacar. El Tratado de Versalles llegó el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato en Sarajevo. Alemania fue declarada culpable de toda la guerra, obligada a pagar 132,000 millones de marcos en oro. Perdió el 13% de su territorio y todas sus colonias, y su ejército fue limitado a 100,000 hombres. 4 imperios que habían existido por siglos desaparecieron: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Nuevos países aparecieron en el mapa. El Medio Oriente fue repartido entre Reino Unido y Francia de formas que todavía generan conflictos hoy. Y un cabo llamado Adolf Hitler, veterano del Frente Occidental, pasó los siguientes 20 años aprovechando la rabia de Alemania contra ese tratado. El mariscal francés Foch miró todo y dijo: «Esto no es una paz, es un armisticio de 20 años». Se equivocó por 65 días. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que la Primera Guerra Mundial fue algo lejano y complicado, recuérdale esto. Empezó porque un chofer dobló mal una calle. Lo más aterrador de esta historia no son las batallas ni los números, sino lo fácil que fue caer en ella. Nadie realmente quería esa guerra, pero todos los sistemas, las alianzas, el orgullo, el miedo, los empujaron hacia allá de todas formas. Y si te quedaste hasta acá, tengo una pregunta genuina para ti. ¿Crees que la Segunda Guerra Mundial era inevitable después del Tratado de Versalles? ¿O pudo haberse evitado? Escríbelo en los comentarios de El Porqué del Mundo, porque esas conversaciones son las que hacen que esto valga la pena.